¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas. La democracia mexicana vive momentos cruciales. Comienza el debate sobre la reforma electoral. La oposición dice que México va al autoritarismo y que la presidenta quiere tener el control de todo. De hecho, Claudia Sheinbaum ya respondió a esta información, lo niega todo y vamos a ver qué nos dicen aquí en la mesa de periodistas. Alberto Bello, periodista, muchas gracias por estar con nosotros. Salvador Frausto, director de investigación de Milenio, bienvenido. Luis Miguel González, director editorial del Economista, como siempre un placer. Bienvenido a los tres. Hola. A ver, Hola, para hola. echarle de una vez limón a la herida. Salvador, ¿vamos hacia el autoritarismo? No, vamos en el camino contrario al autoritarismo. Es decir, la democracia, lo que llamamos la transición democrática, era más bien como un primer paso de la democracia que se repartían las élites a través principalmente del PAN y del PRI. Las élites estaban ahí representadas y estaban conformes con ese reparto en el cual la izquierda, desde, digamos, los últimos años era la tercera fuerza política representada por el PRD, pero sin acceso al poder presidencial. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador al poder, estamos hablando de una reconfiguración hacia el poder de las mayorías y la limitación del poder de las élites. Entonces, las reformas que hemos visto en los últimos años, me parece que esta es la que va a venir a coronar de alguna manera un sistema democrático en el cual las mayorías, es decir, el 60% que votó por Claudia Sheinbaum, que ahora está representado por el 70% o más del apoyo que tienen las encuestas por parte de los mexicanos, van a tener pues una mayor representación en los poderes de nuestro país. Esta reforma electoral, que es la democracia participativa, va a fortalecer varias cosas, entre ellos las consultas, que las decisiones las tome el partido que tenga más simpatías o la coalición que tenga más simpatías ciudadanas, y hacia allá estamos caminando, es decir, ya se le quitó el poder judicial a las élites que lo controlaban y que favorecían a los empresarios que no quieren pagar impuestos, a los grandes corporativos internacionales, a los poderes fácticos locales y nacionales, y ahora lo que vamos a ver es una reforma electoral que representa pues lo que básicamente, y si quieren en la siguiente participación, podemos hablar de los principales ajustes que va a haber en esta reforma electoral, que cuentan con la simpatía de la mayoría de los mexicanos, no de las élites, obviamente. Alberto, ¿coincides? De hecho, la presidenta dice, no hay nada más falso que eso, no es que yo quiera tener el control de todo. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que una reforma electoral que se hace contra la oposición pues no tiene mucho futuro, o sea, no tiene muchas probabilidades de éxito. Ojalá la presidenta se dé cuenta de que esta reforma tiene que salir de un consenso. No creo que vaya a suceder, ¿no? Me da mucho miedo cuando decimos de las grandes mayorías, porque las grandes mayorías pues también son irresponsables y pueden equivocarse, ¿no? Y lo hemos visto en muchas etapas de la historia en el mundo. Entonces, la democracia es también la representatividad de las minorías y el respeto a las minorías y a sus derechos. Los tribunales no defienden empresarios corruptos o élites corruptas, defienden los derechos de los individuos y las minorías pues, que tienen derecho a defenderse con la ley en la mano y basados en la ley, con una ley que tiene que ser sólida. Entonces, no estoy de acuerdo con el lenguaje de Salvador, creo que debemos entrar a otro tipo de lenguaje sobre qué tipo de democracia queremos, cuáles son los objetivos de esta reforma, cómo logramos una representatividad mayor, cómo logramos que las mayorías, o sea, que ciertos grupos que no están representados regionalmente y sí en el país en su totalidad tengan representación. O sea, un montón de cosas que creo que no es el lenguaje adecuado hablar de mayorías, porque ya, insisto, pues mayorías pueden hacer que ganen, pueden hacer victorias como puedan ser finalmente totalitarias y eso no necesariamente las legitima. Luis Miguel, también sobre la mesa se ponen estos puntos de vista. Le pregunta Jorge Chaparro si ya leyó las propuestas, por ejemplo, de Claudio X González, de Lorenzo Córdoba, la del INE, evidentemente,
y si se va a reunir en todo caso con la oposición para abrir el diálogo, porque al final estamos hablando de una reforma que va a impactar a todos los mexicanos. La presidenta dice, no nos vamos a acercar a la oposición. ¿Cuáles serían los elementos para afirmar o descartar que vamos hacia el autoritarismo de acuerdo con lo que está sobre la mesa? Creo que el poner se empobrece la discusión. Vamos, de alguna manera, si la discusión es, a mí no me parece que sea autoritario o no, deja de lado muchos temas. Y me explico. Cuando Salvador hace un recuento de cuál es la composición, omite un dato que es fundamental. Para la composición del Congreso hubo voto diferenciado y el partido del poder más sus aliados tenían 54%. Dicho de otra manera, los que no querían el proyecto de Morena era 46%. Según lo veamos, este grupo quedó reducido a menos de 25% o el grupo de Morena más aliados quedó por encima del 75%. ¿Cómo pasamos de un país donde más o menos la mitad vota por el proyecto Morena y la otra mitad claro, vota por tener contrapesos, desaparecen? No me gusta el adjetivo porque prefiero tener algunas imágenes. Un Congreso dominado por Morena mayoritado impidió que compareciera López-Gatell para explicar por qué hubo 300,000 muertos de más. Se usó una mayoría legislativa para no dar cuentas. Alguien dirá, bueno, eso ocurrió hace mucho tiempo. En este sexenio, una mayoría también así impidió que Dan Augusto rindiera cuentas sobre por qué dejó que se implantara un grupo criminal mientras él era gobernador y después secretario de Gobernación. Entonces, tenemos que el asunto de democracia tiene que ver con reflejar el voto, con tener reglas equitativas para acceder al poder, incluyendo campañas, competencia, tiene que ver con rendición de cuentas. ¿Qué me preocupa? Vamos a una reforma política que va a ser más difícil competir contra Morena, que va a ser más difícil que haya rendición de cuentas. Y por un momento olvidemos del adjetivo. No digamos que es autoritarismo, pero lo que sí tenemos es un sistema con las carencias elementales de los contrapesos. Insisto, yo no digo que Adán Augusto fuera culpable. Lo que me parece inaudito es que ni siquiera tuviera que explicar lo que todos queremos que nos explique, por ejemplo. Y defender, creo que en tu pregunta, Arely, Yoli, es muy importante una cosa. No solo estamos hablando de políticos profesionales, estamos hablando de sociedad civil. El que desprecie la opinión de gente como José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdoba, pues me parece que es hacer como que no existe una parte de nuestra historia de transición democrática. Y por cierto, la mejor manera de evaluar esta reforma política es poner a Pablo Gómez de ahora versus Pablo Gómez de cuando criticaba el sistema político mexicano. El mismo encargado de la reforma política no podría sostener lo que está presentando frente al Pablo Gómez de hace 25 años. A ver, y es un punto importante. Hoy están en la oposición los que antes hablaban de reducir el número de legisladores. Y hay un gran argumento que sostiene un poco lo que dices, Luis Miguel. Si por mayorías va a evitarse la transparencia, el debate, la representación, es un tema que se debe de abordar a fondo si se van a estar simulando estas mayorías. ¿Cuáles son los puntos clave de este debate de la representación, los curules a los que debe de tener acceso mayoría y en este momento los partidos aliados, Luis Miguel? Creo que hay dos puntos, pero hay un argumento, digamos, fundacional, y es hay que ahorrar costos porque la democracia mexicana es muy cara.
Solo por ponerlo en perspectiva, el presupuesto anual del INE, el actual, antes de los recortes, equivale a 12 días de presupuesto de Pemex. Si el propósito del gobierno es efectivamente gastar bien el dinero, pues yo creo que hay áreas con mucho más lonja. Entonces, hay un tema de vamos reduciendo los diputados de representación proporcional porque son muy caros. Hay que reducir el costo del aparato del INE. En la práctica, tener menos diputados de proporcional reduce la discusión, o en dado caso, si se reduce, tendríamos que reducirlo proporcionalmente, es decir, que no tengamos menos voces contrarias al oficialismo como porcentaje del total de la bancada. El segundo punto es, no es una buena idea desaparecer los cuerpos profesionales que organizan elecciones. Ya tuvimos una probadita con las elecciones del Poder Judicial, que tuvieron algunos momentos que si no fueran cómicos, serían básicamente trágicos. Que la gente que está calificando algo simplemente no tiene el nivel de preparación. Recupero una cosa que dice Salvador, y hay que entender que la democracia es dinámica, que no es que el modelo que sirvió en años pasados tenga que mantenerse de aquí a la eternidad. Pero la actualización no puede alterar las... perdón, y el tercer punto es reducir el financiamiento para partidos políticos. Suena muy bien, pero el problema es si un partido tiene acceso además a los recursos de gobierno para hacer campaña, pues simplemente es Sansón contra Goliat, o Sansón contra David, perdón. Y la verdad es que, ya me hice bolas, es David contra Goliat. Pero David solo le ganó una vez a Goliat, y por eso está en la Biblia. Al volver, quiero escuchar los comentarios, Salvador, de estos puntos clave, por supuesto, Alberto, porque en la oposición dicen que los quieren borrar. Y por parte del oficialismo dicen, bueno, hay que tener sí este sistema de contrapesos, pero tampoco es que la democracia deba de salir tan cara. Se debe de revisar el gasto, por un lado, para que sea más efectivo, pero poner en riesgo la organización de elecciones, la legitimidad de los resultados y sobre todo la legitimidad de quien va a gobernar. El debate después de la pausa. Continuamos la mesa de periodistas, Salvador. Sí, bueno, los componentes centrales de la reforma electoral es que se va a reducir el presupuesto del INE, que es muy, muy caro, se va a reducir el presupuesto de los partidos políticos, se van a reducir la cantidad de plurinominales, que también son gastos muy caros, y la forma de selección de los plurinominales. Es decir, están acotando el sistema democrático que había y que se repartía en el PAN y el PRI hasta hace 7 años. Ahora bien, ¿cuándo van a poder tener participación real en el debate político el PAN y Movimiento Ciudadano? Porque pienso que el PRI muy probablemente pierda su registro en las elecciones del 2027, pero el PAN y MC, alguno de estos dos partidos, va a poder tener una participación real cuando tengan apoyo popular suficiente como para ganar los suficientes espacios en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. En esta ocasión hubo una convocatoria a hacer debates en la reforma electoral a partir de foros y no participaron prácticamente no participaron en esos foros ni en esas propuestas los representantes de la oposición o quienes piensan como la oposición, que son Lorenzo Córdoba, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, etcétera. Muy inteligentes los tres, a los tres les tengo yo un gran aprecio. Sin embargo, representan el pensamiento del PAN y del PRI. Tan es así que ya toda la cámara de consejeros de Lorenzo Córdoba y de otras generaciones están dentro de la Marea Rosa, el movimiento que apoyó a Xochitl Gálvez, que busca encontrar su registro como partido político. Ahí están, es
franco, es evidente. Participaron en las marchas de Xóchitl y todo eso. Bueno, cuando participen en el sistema democrático van a tener representación y participación real. Mientras no tengan apoyos populares, no van a poder participar más que en la queja, en la nostalgia, en que todo se quede como era antes. Lo que estamos viendo es ese tipo de discusión y es muy sano. La mayoría de las personas que opinan en los medios de comunicación de todos los niveles tienen similitudes con esa democracia de transición de principios de siglo. Esas son las mayorías que siguen estando en los medios de comunicación. En el Congreso, ahí está una participación y no logran meter sus reflexiones. Hay que garantías de que sí influyen. Es decir, Pablo Gómez hablaba de ahí una cosa rara de no autonomía, sin independencia. La presidenta Sheinbaum aclara, la autonomía del INE se garantiza. Se van a existir los organismos electorales estatales. Va a haber plurinominales, es decir, representación de las minorías en el Congreso, si no alcanzan lugares por medio del voto popular. Entonces, sí hay ahí un consenso de una democracia participativa, pero si llamaran a una consulta el PAN ahorita mismo, no conseguirían las firmas suficientes para hacer una consulta, para llevar, digamos, a Dan Augusto a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque apenas alcanza el nivel mínimo de militantes. Si en este año no logran crecer sus militantes, hasta pueden perder el registro por el hecho de que nadie se quiera apuntar a ese partido. Yo le veo más futuro a Movimiento Ciudadano. Me parece que ha crecido de manera sólida y que si vemos las encuestas es el segundo partido mejor visto en México. En cambio, el PAN y el PRI pues están en la lona, o sea, a menos de que cambien. Ahora el PAN ya se va a mover hacia la ultraderecha queriendo emular las ultraderechas de Trump y de Milei, pero en México pues hay otras condiciones, no, eso no va a gustar. Alberto. Yo creo que Salvador está haciendo un análisis muy coyuntural y muy basado en los números de hoy. Una reforma de un sistema democrático debería plantearse con una visión de largo plazo y pensando en otros términos. Si la que se trata es de ahorrar, pues consideremos por qué el INE resulta que es el que entrega los documentos de identidad de los mexicanos, y si va a salir una curva biométrica, cómo ese dinero, ese recurso, pues ya no debería depender del INE, o cómo, o sea, ¿por qué no estamos valorando eso si lo que queremos es que el narcotráfico no intervenga en las campañas y que no haya financiamientos por parte del crimen organizado a los partidos? Necesitamos, yo no digo que paguemos lo que se paga, yo diría que habría que pagar más. O sea, si lo que queremos es que los políticos no recurran al crimen organizado, como sabemos que ocurre porque hay evidencias, pues vamos a dar más dinero público para que el sistema político sea independiente. No creo que sea un buen criterio ese, ¿no? Me parece que ha mencionado Salvador 3 personas que presidieron el INE y los ha asociado con los partidos de oposición. Yo creo que esas 3 personas son especialistas y que sus críticas hay que verlas en términos técnicos. Yo creo que gran parte de lo que se está proponiendo viola la teoría política de la democracia. Si lo que haces es consolidar mayorías en las cámaras que impiden la aparición de oposiciones o la representación de oposiciones, o si hay una sobrerepresentación, como hay ahora mismo en el Congreso, como ha mencionado Luis Miguel, debido a, pues, a la aplicación de una mayoría aplastante, ¿no? Entonces, yo creo que la conversación debería ser otra, y yo creo que el gobierno, la presidenta esta mañana, ya lo que he entendido un poco es que ha dado un paso atrás, ojalá tenga razón yo en mi interpretación, y que ha dicho, bueno, vamos a ver algunas cosas y tal. Me preocupa mucho el término de la conversación, me preocupa mucho el lenguaje de Salvador, me recuerda ciertos movimientos que han sido muy perjudiciales para esos pueblos cuando empezamos a hablar en esos términos de grandes mayorías, en que la verdadera democracia es el pueblo y tal, porque eso no es cierto, ¿no? Esas mayorías son artificiales, son mayorías que se crean con presupuesto público, que se crean movilizando gente y movilizando corporativos, y no necesariamente reflejan realmente una sociedad, ¿no? En fin, no nos vamos a poner de acuerdo,
pero me gustaría que pensáramos en que este sistema de aquí no es el de ahora y para ahora, sino que es para largo plazo. Si es para largo plazo, consideremos todas las voces, integremos todo lo que podamos en lograr los objetivos de largo plazo, que es representatividad, equidad, defensa de las minorías, derechos humanos. Me parece interesante esto que dices. Efectivamente, no venimos a coincidir, sino a contrastar estos puntos de vista, poner los elementos para debatirlos. Ya que mencionan a los expresidentes del INE, Alberto, te pregunto, ¿el INE con la presidencia actual ha estado a la altura de los momentos que está viviendo actualmente México? ¿El tribunal, después de lo de los acordeones, estuvo a la altura? Y ahora con la propuesta de reforma electoral, ¿está a la altura de salvaguardar evidentemente la independencia, las elecciones, el voto, los datos personales, etcétera? Mira, no sé, yo creo que la elección judicial tuvo elementos lamentables. Yo creo que todo el tema de las supermayorías del 24 pues es algo insólito, ¿no? Nivel de representación, como lo que mencionaba al principio Luis Miguel, ¿no? El nivel de la mayoría que tiene Morena en las cámaras, que es bastante por encima de su voto. Hay una serie de factores ahí que yo creo que hay que revisar, que son los que deberíamos revisar, ¿no? Si queremos una democracia efectiva, que no se están poniendo sobre la mesa, ¿no? El INE está muy debilitado, pero la verdad, y como le encantaría decir a Salvador, igual creo que va a estar de acuerdo, lo que está más debilitado es la oposición, una oposición sin voz, una oposición sin proyecto, y eso evidentemente hace que se crezca el gobierno y haga un planteamiento de una reforma absolutamente, no sé, me parece terrible. Salvador. Bueno, el INE de Luis Carlos Ugalde favoreció a Felipe Calderón. El INE de Lorenzo Córdoba fue una oposición abierta a López Obrador, igual que la Suprema Corte de Norma Piña. Es decir, y está bien. A mí me parece interesante porque yo considero personas académicos, estudiosos muy inteligentes a Lorenzo, a Luis Carlos y a José Woldenberg, y ya participan abiertamente en la oposición. Es decir, representan eso. Lo que dice Alberto, que no le gusta que se hable de que las mayorías tienen la razón. Bueno, ¿cómo es el sistema electoral en Estados Unidos o en Francia? Pues así es, no le dan pedacitos al que obtuvo menos votos, sino el que obtiene más votos es el que gobierna. Por eso en México necesitamos una reforma política profunda como esta. A mí me parece que Claudia sí escuchó a la oposición y que algunas de estas cosas como mantener la autonomía del INE, que mantener los organismos electorales estatales, no quitar totalmente las plurinominales, sino buscar otro método. A mí, por ejemplo, el que más me gusta es el método de que el segundo lugar, de una proporción de los que queden en segundo lugar en las elecciones, en voto directo, accedan a las cámaras. Es decir, ese sistema es más interesante para representar a las minorías. Por ejemplo, si Movimiento Ciudadano queda en segundo lugar en muchos lugares, pues adelante, que tenga más representación. O el PAN, que a mí me parece que, bueno, va a representar a la ultraderecha, los partiditos o las organizaciones que están buscando su registro, que yo creo que salvo alguna lo va a lograr, pues van a terminar apoyando al PAN. Y está bien. Entonces, es una discusión muy interesante del modelo de democracia, pero el modelo de democracia profunda está a discusión y ahorita no tienen posibilidad de participar las oposiciones porque no tienen apoyo popular. Eso va a ocurrir cuando, si en el 27 realmente tienen apoyo, pues van a poder participar. O si quieren negociar, pues tienen que cambiar de lenguaje y salir de la discusión al estilo PRIAN. Se nos acaba el tiempo, Luis Miguel. Comentario final. Hay una parte del argumento de Salvador pasa por alto que lo que se está construyendo es un sistema inequitativo de competencia. Ni siquiera hay una hojita de parra que tape lo obvio, y hay enormes cantidades de recursos públicos para apuntalar a los candidatos de Morena. En la práctica, hablar de reducir el financiamiento y luego decir, si no ganaste en las urnas, entonces no tienes derecho a tener voz,
pues significa obviar algo que es obvio, y es si el partido en el poder tiene acceso a los recursos públicos para hacer campaña, descaradamente usa programas pagados por los impuestos para promover la imagen de López Obrador durante todo el sexenio, Bien. pues es evidente que a la larga no tienes una competencia pareja y por tanto no puedes decir quedémonos con los resultados y dejemos de lado cómo se consiguieron los votos. Es Luis Miguel González, Salvador Frausto, Alberto Bello. Gracias por estar con nosotros en la mesa de periodistas. El debate apenas comienza, así que nos vemos la próxima. Pásala bien.